Déjame entrar, te recompensaré. Su promesa cambiaría todo. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, golpeando los techos de zinc y los vidrios empañados de las casas. Ana caminaba rápido por la acera, apretando el paraguas que apenas podía cubrirla. Había tenido un día largo en el trabajo, lleno de reuniones y tareas que parecían no tener fin. Su abrigo estaba húmedo y sus zapatos resbalaban con el agua que se acumulaba en los charcos. La ciudad parecía más grande y vacía bajo la lluvia, como si todo el mundo se hubiera refugiado en algún lugar cálido y seco. Al girar en la esquina de su calle, Ana vio la luz cálida que salía de su ventana y sintió un alivio momentáneo. Por fin llegaría a casa, podría quitarse la ropa mojada y sentarse un rato a descansar. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, escuchó un golpe suave, seguido de una voz temblorosa que decía: «Déjame entrar, te recompensaré». Ana se detuvo. Sus manos se congelaron sobre la llave. La voz sonaba desesperada y, al mismo tiempo, había algo en ella que le hizo dudar de ignorarla. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía y oscura, solo iluminada por las farolas amarillas que reflejaban el agua sobre el pavimento. Por un instante, pensó en cerrar la puerta y entrar rápidamente a su casa. Después de todo, la ciudad no siempre era segura, y nunca se sabía quién podía estar afuera. Pero otra parte de ella sintió curiosidad, y un pequeño impulso de compasión apareció. Nadie pedía ayuda en voz alta a esa hora, especialmente bajo la lluvia. Ana respiró hondo y decidió mirar por la mirilla. Del otro lado, un hombre de mediana edad, empapado hasta los huesos, la miraba con ojos suplicantes. Su ropa estaba pegada al cuerpo por la lluvia, y su cabello caía sobre su frente. Parecía cansado, agotado y, sobre todo, desesperado. «Por favor», repitió el hombre, «solo necesito un lugar para secarme. Te prometo que no te arrepentirás». Ana retrocedió un paso. Su instinto le decía que tuviera cuidado, pero su corazón también le decía que no podía ignorar a alguien que claramente necesitaba ayuda. Se quedó unos segundos pensando, su mente buscando razones para cerrar la puerta, pero también buscando razones para abrirla. Recordó a su vecina del edificio de al lado, quien siempre decía que los pequeños actos de bondad podían cambiar la vida de alguien. Finalmente, con un suspiro, Ana abrió un poco la puerta. Solo lo suficiente para que entrara un brazo, para asegurarse de que no había peligro. «Está bien, puedes entrar», dijo, «pero necesito saber quién eres». El hombre sonrió débilmente, agradecido, y pasó dentro. Su ropa empapada goteaba agua sobre el suelo, y Ana rápidamente le ofreció una toalla que tenía cerca de la entrada. Mientras él se secaba, Ana lo observaba con atención. Había algo honesto en su expresión, algo que le decía que estaba diciendo la verdad. «Gracias», dijo él, su voz baja y rasposa. «Me llamo Carlos. Solo estaba buscando un lugar para refugiarme de la lluvia. No quiero causar problemas». Ana asintió, aunque seguía algo tensa. Lo invitó a sentarse en la sala y le ofreció una taza de té caliente. Carlos tomó la taza con manos temblorosas y agradeció el gesto. Su mirada no dejaba de recorrer la habitación, como si estuviera intentando recordar algo o buscando señales de peligro. «No te preocupes», dijo Ana suavemente. «No pasa nada. Solo quédate un momento hasta que te sientas mejor». Carlos bebió un sorbo de té y suspiró aliviado. La calidez de la bebida parecía devolverle algo de energía. Ana, por su parte, se sentó en el sofá frente a él, intentando descubrir por qué estaba ahí y qué lo había traído hasta su puerta en medio de la lluvia. «No quiero abusar de tu amabilidad», dijo Carlos finalmente. «Solo necesito un poco de ayuda. Estoy en una situación difícil». Ana frunció el ceño. La situación difícil podía significar muchas cosas, pero la forma en que Carlos hablaba, con sinceridad y calma, le hizo confiar un poco más. «¿Qué tipo de ayuda necesitas?», preguntó. Carlos bajó la mirada, y por un momento, Ana pudo ver un destello de vulnerabilidad.
Perdí mi trabajo hace unas semanas, dijo, y hoy simplemente no sabía a dónde ir. No tengo familia cerca y la ciudad es grande y confusa cuando uno está solo. Por eso, estaba desesperado. Por eso golpeé tu puerta. Ana sintió un nudo en el estómago. Podía imaginarse a alguien perdido, sin un lugar seguro donde ir, enfrentando la lluvia y la soledad. Recordó sus propios momentos difíciles y como un pequeño gesto de ayuda de otros la había salvado de situaciones complicadas. Está bien, dijo finalmente. Puedes quedarte hasta que la tormenta pase. Pero necesito que sepas que esto es solo temporal. Carlos asintió, con una sonrisa agradecida. Sus ojos brillaban con un leve rastro de lágrimas, pero no por tristeza, sino por alivio. Pasaron los siguientes minutos en silencio, escuchando la lluvia golpear los cristales de la ventana. Ana preparó un par de sillas para que Carlos se acomodara mejor y él empezó a secarse con la toalla. Cada tanto, intercambiaban miradas tímidas, como dos personas que no se conocen pero que, por alguna razón, sienten una conexión momentánea. Finalmente, Carlos habló, sé que esto puede parecer extraño, dijo, pero quiero que sepas que no te olvidaré. Te prometo que algún día podré devolverte este favor. No quiero que pienses que solo vine a pedir algo sin ofrecer nada a cambio. Ana lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a escuchar palabras así de sinceras de extraños. La promesa parecía extraña, casi imposible de cumplir, pero algo en su tono le hizo creer que hablaba en serio. No tienes que prometer nada, respondió Ana. Solo está bien ayudar a alguien que lo necesita. Eso ya, Carlos continuó hablando, contando pequeñas cosas de su vida mientras bebía su té y se secaba. Ana escuchaba atentamente, no solo por curiosidad, sino también porque sentía que había algo importante en cada palabra. La conversación, aunque simple, construía un puente entre dos personas que hasta hace unas horas eran completas extrañas. La noche avanzaba lentamente, y la lluvia empezó a disminuir. Las calles empezaban a reflejar luces anaranjadas y blancas en charcos que parecían espejos. Ana sintió que algo en su corazón se suavizaba, el miedo inicial se había transformado en compasión y atención. Sabía que el momento era solo el comienzo de algo que todavía no podía entender completamente. Mientras Carlos se acomodaba en la silla, Ana se dio cuenta de que la decisión de abrir la puerta no había sido solo un acto de bondad hacia él, sino también hacia sí misma. La vida, pensó, podía cambiar de formas inesperadas si uno se atrevía a confiar, aunque fuera un poco, en los demás. La primera parte de la historia terminaba así, con una puerta abierta, un desconocido entrando, y la promesa de una recompensa que nadie podía imaginar aún. La lluvia había cesado casi por completo, pero algo más había empezado a llover dentro de esa sala, una mezcla de esperanza, curiosidad y la posibilidad de que un simple acto de confianza pudiera cambiarlo todo. Ana cerró la puerta detrás de Carlos con un leve clic, que parecía marcar el inicio de algo desconocido. La lluvia afuera había disminuido, dejando la ciudad cubierta por charcos que reflejaban las luces de las farolas y los escaparates. Ana se quedó un momento quieta, observando cómo el agua caía lentamente de los techos y cómo los transeúntes corrían con paraguas por la calle. Luego se volvió hacia Carlos, quien todavía estaba sentado, con la toalla en la mano y una expresión de cansancio profundo en el rostro. ¿Quieres algo más de beber?, preguntó Ana, tratando de sonar tranquila y amable. Tal vez un poco de agua caliente o café. Carlos negó con la cabeza suavemente. No, gracias. Esto ya me ayuda mucho, dijo, señalando la taza de té que todavía sostenía. No recuerdo la última vez que alguien me trató así. Ana se sentó en el sofá frente a él, intentando no mirarlo con demasiada curiosidad, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era? ¿Cómo había terminado ahí, en medio de la lluvia? ¿Por qué había decidido acudir a su puerta? Todo parecía tan extraño, pero al mismo tiempo, la sinceridad de su voz le hacía sentir que podía confiar en él, aunque solo fuera un poco. No tienes que explicar todo, dijo Ana.
Solo quiero que estés bien mientras pasa la tormenta. Carlos asintió y se quedó en silencio unos segundos, como si evaluara si podía confiar en ella de verdad. Finalmente, bajó la taza y respiró hondo. Está bien, dijo lentamente. Te contaré un poco, pero no quiero abrumarte. Ana lo escuchó atentamente mientras él empezaba a relatar su historia. Carlos había vivido en otra ciudad hasta hace unos meses, donde trabajaba en un pequeño taller mecánico. La vida había sido difícil, pero estable. Sin embargo, una serie de problemas inesperados le hicieron perder su empleo. Luego, los ahorros se agotaron y se encontró viajando sin un plan claro, buscando cualquier oportunidad de trabajo o ayuda. La ciudad en la que ahora estaba era completamente desconocida para él, y ese día, después de caminar sin rumbo, había decidido tocar la primera puerta que le diera una posibilidad de refugio. Ana sintió un nudo en la garganta al escucharlo. Era fácil imaginar la angustia de alguien perdido, sin familia cerca, sin un lugar seguro para pasar la noche, enfrentando la lluvia y la soledad. Aunque no podía decir que comprendía completamente su situación, podía sentir la desesperación y el miedo que él había tenido al golpear su puerta. Debo admitir, continuó Carlos, que nunca pensé que alguien como tú me dejaría entrar. No sé cómo explicarlo, pero sentí que tenía que intentarlo. Ana sonrió levemente. Bueno, a veces uno debe confiar un poco, dijo. Pero debes saber que esto no significa que siempre vaya a abrir mi puerta a cualquiera. Carlos asintió con una expresión comprensiva. Lo entiendo, dijo. Solo quiero que sepas que no planeo abusar de tu confianza. No vengo a pedir demasiado. Solo necesitaba un momento de refugio. El ambiente en la sala empezó a relajarse. La tensión inicial que había sentido Ana comenzaba a desaparecer. La lluvia seguía golpeando suavemente el techo, pero ahora parecía acompañar la conversación en lugar de interferir con ella. Ana preparó otra taza de té, mientras Carlos observaba cómo movía los dedos con cuidado sobre la tetera. Era un gesto simple, pero mostraba normalidad y calma, algo que Carlos no había sentido en mucho tiempo. Entonces, dijo Ana mientras se sentaba nuevamente, ¿qué planeas hacer ahora? ¿Tienes un lugar donde ir después de esto? Carlos suspiró y se pasó una mano por el cabello mojado. No, no tengo un lugar fijo todavía, respondió. Mi idea era encontrar algún sitio para pasar la noche y luego pensar en cómo conseguir un trabajo o un lugar donde quedarme. La ciudad es grande y todo parece tan confuso. Ana lo escuchaba, sintiendo que cada palabra que decía tenía un peso importante. Comprendía la sensación de incertidumbre y miedo, aunque su propia vida no fuera tan caótica. Por un momento, imaginó lo fácil que podría ser perderse en un lugar extraño y cómo, en ese momento, una decisión pequeña podría cambiarlo todo. Bueno, dijo finalmente Ana, por ahora puedes quedarte aquí. Hay espacio suficiente, y mientras la lluvia continúe, no es seguro salir. Carlos levantó la mirada, sorprendido y agradecido. ¿De verdad? Preguntó, con un brillo de emoción en los ojos. Gracias, de verdad. No sabes cuánto significa esto para mí. Ana sintió una especie de satisfacción silenciosa. Saber que su pequeña decisión había ayudado a alguien la hacía sentirse bien, aunque no esperaba nada a cambio. Sin embargo, algo en la forma en que Carlos hablaba la hizo pensar en la promesa que había dicho antes, te recompensaré. La frase parecía imposible de cumplir, pero había una sinceridad que no podía ignorar. No tienes que prometer nada, dijo Ana suavemente. Ayudar a alguien no requiere recompensas. Carlos sonrió levemente. Lo sé, pero, quiero hacerlo algún día, dijo. Prometo que no olvidaré esto. Después de un rato, Ana decidió prepararle un lugar para que descansara un poco. Sacó una manta del armario y la colocó en el sofá más grande, mientras Carlos se acomodaba sobre ella. La expresión de alivio en su rostro mostraba que la tensión de todo el día finalmente estaba desapareciendo. Ana se sentó cerca, con una taza de té en la mano,
observando cómo Carlos cerraba los ojos por un momento, respirando lentamente. La noche avanzaba, y la lluvia comenzó a disminuir. Ana escuchaba los sonidos del agua golpeando suavemente el techo y los charcos en la calle. La ciudad, que había parecido tan fría y distante unas horas antes, ahora se sentía más tranquila, como si también estuviera tomando un respiro después de la tormenta. Mientras Carlos descansaba, Ana pensó en su propia vida y en lo fácil que era caer en la rutina diaria sin notar las oportunidades de ayudar a los demás. La experiencia de esa noche le estaba enseñando algo importante, que incluso un acto pequeño, como abrir una puerta, podía tener un efecto profundo en la vida de otra persona. En silencio, Ana continuó preparando un poco de comida para ambos, algo simple pero reconfortante. Carlos despertó lentamente y observó cómo movía los utensilios en la cocina. Gracias, dijo con una voz suave. No solo por dejarme entrar, sino por todo lo demás. Por la comida, la bebida, la calma. No estoy acostumbrado a esto. Ana sonrió, sintiendo que la conexión entre ellos se hacía más fuerte. No conocía a Carlos desde hace mucho, pero su presencia le hacía sentir que algo importante estaba ocurriendo. Había decidido confiar en un desconocido y, por alguna razón, eso le daba una sensación de propósito. Mientras cenaban juntos, Carlos empezó a relatar algunos recuerdos de su vida, cosas simples y cotidianas que no tenían relación con la tragedia que había enfrentado. Ana escuchaba atentamente, disfrutando de esos pequeños momentos de normalidad en medio de la noche lluviosa. Era sorprendente cómo una conversación sencilla podía aliviar la tensión de un día difícil y crear un vínculo inesperado. La conversación continuó hasta tarde, y ambos rieron de historias pequeñas y curiosas que Carlos contaba de su pasado. La sensación de miedo inicial había desaparecido, reemplazada por algo más cálido, la posibilidad de confianza, la sensación de que la ayuda mutua podía surgir incluso en circunstancias inesperadas. Finalmente, cuando Ana sintió que Carlos estaba más tranquilo y descansado, decidió dejarlo descansar en el sofá, con la manta que había preparado. Duerme un poco, dijo. Mañana será otro día, y podemos pensar en lo que harás después. Carlos asintió y cerró los ojos, respirando lentamente mientras la manta lo envolvía. Ana se quedó un momento mirando cómo descansaba, pensando en lo extraño y maravilloso que era que la vida a veces pusiera a personas desconocidas en el camino de uno, y como una decisión tan simple como abrir una puerta podía cambiar el rumbo de muchas cosas. La noche se fue calmando, la lluvia desapareció por completo, y la ciudad quedó en silencio. Ana apagó las luces principales, dejando solo una lámpara encendida cerca del sofá, suficiente para que Carlos estuviera cómodo sin estar a oscuras. Caminó hacia su habitación, sintiendo un leve cansancio pero también una extraña satisfacción. Aquella noche no solo había protegido a alguien del frío y la lluvia, sino que había tomado una decisión que, sin saberlo, marcaría el inicio de algo más grande. Mientras se acostaba en su cama, Ana recordó la frase que Carlos había dicho al principio: te recompensaré. No sabía lo que significaba exactamente ni cómo podría cumplirse, pero había algo en la forma en que la había pronunciado que le hacía pensar que estaba hablando con sinceridad. Y aunque no entendía todavía el futuro, había una certeza que la acompañaba: a veces, abrir la puerta y confiar un poco puede cambiarlo todo. La primera noche de Carlos en su hogar improvisado terminó tranquila, pero tanto Ana como él sabían, sin decirlo, que la historia apenas comenzaba. La promesa, la confianza y la conexión que habían iniciado esa noche serían los primeros pasos de un camino inesperado, que ninguno de los dos podría imaginar completamente. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y nubes que aún amenazaban lluvia. Ana se despertó temprano, como siempre, con la rutina de preparar café y revisar algunos mensajes antes de comenzar el día. Pero aquella mañana no era igual a otras. La presencia de Carlos en su casa le daba un sentido distinto al día. No podía ignorar la sensación de responsabilidad y curiosidad que lo acompañaba. Aunque aún no sabía mucho sobre él, sabía que su decisión de dejarlo entrar había marcado el inicio de algo que no esperaba.
Carlos seguía dormido en el sofá, envuelto en la manta que Ana había colocado la noche anterior. Parecía más tranquilo que la noche anterior, como si el simple hecho de estar a salvo y seco le hubiera devuelto algo de energía. Ana lo observó un momento antes de decidir que era hora de despertar y comenzar el día. Carlos, dijo suavemente, acercándose, es hora de levantarse. Carlos abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces para adaptarse a la luz de la mañana. Buenos días, dijo con voz ronca. Dormí mejor de lo que esperaba. Ana sonrió. Me alegra escuchar eso. Se dirigió a la cocina. Prepararé algo de desayuno. ¿Quieres comer algo caliente? Carlos asintió y se levantó con cuidado. Su ropa todavía estaba un poco húmeda, pero se movía con más seguridad que la noche anterior. Sí, por favor, dijo. No he comido nada desde ayer por la tarde. Mientras Ana preparaba huevos y pan tostado, Carlos se sentó en la mesa de la cocina y miró por la ventana. Observaba cómo la ciudad comenzaba a moverse, con personas corriendo con paraguas y coches pasando lentamente por calles mojadas. La lluvia había disminuido, pero las gotas seguían cayendo aquí y allá. Nunca había estado en esta ciudad antes, dijo Carlos. Todo es tan grande y diferente. Me siento perdido a veces. Ana asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Sí, es fácil perderse. Yo misma me siento abrumada a veces con el ritmo de la ciudad. Pero no te preocupes, te ayudaré a adaptarte un poco mientras estés aquí. Después de desayunar, Carlos y Ana se sentaron juntos en la sala. La conversación comenzó a girar hacia los planes de Carlos. Él sabía que no podía quedarse para siempre, que necesitaba encontrar un trabajo y un lugar donde vivir. Pero la idea de empezar de nuevo en una ciudad desconocida lo asustaba. Ana escuchaba con atención, tratando de encontrar la manera de apoyarlo sin asumir demasiado. No tienes que hacerlo solo, dijo Ana finalmente. Puedo ayudarte a buscar algunas opciones. Conozco personas que podrían tener trabajos disponibles o lugares donde podrías quedarte temporalmente. Carlos se sorprendió por la oferta. ¿De verdad harías eso por mí? Preguntó, con una mezcla de gratitud y duda. No quiero molestarte ni abusar de tu amabilidad. Ana sonrió con calma. No es molestia. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Hizo una pausa, pensando en lo importante que era para ella actuar con cuidado y responsabilidad. Pero debemos ser realistas. No puedo prometer que todo será fácil, y es posible que tengas que enfrentar algunos obstáculos. Carlos asintió, aceptando la advertencia. Lo entiendo, dijo. Solo quiero intentarlo. Quiero encontrar un lugar donde pueda trabajar y empezar de nuevo. No quiero quedarme estancado en esta situación. Ana decidió que lo mejor era comenzar con pasos pequeños. Le sugirió que escribiera su currículum y que preparara una lista de posibles trabajos o lugares donde podría pedir ayuda. Carlos aceptó la idea y se dedicó a ello durante la mañana. Ana lo observaba de vez en cuando, notando cómo su concentración y esfuerzo mostraban que estaba decidido a cambiar su situación. Mientras trabajaba, Carlos compartía historias de sus experiencias anteriores. Hablaba de su familia, de los amigos que había perdido contacto, de los trabajos que había tenido y de las lecciones que había aprendido. Ana escuchaba con atención, interesada en conocer más sobre la persona que ahora ocupaba parte de su vida. La conversación no solo ayudaba a que Carlos organizara sus pensamientos, sino que también creaba un vínculo más fuerte entre ellos. Al mediodía, Ana decidió que era momento de salir un poco. La lluvia había cesado casi por completo, y el aire fresco de la ciudad parecía invitar a caminar. Propuso a Carlos que la acompañara a hacer algunas compras básicas, ya que necesitaría ropa seca y algunos utensilios para su estancia temporal. Carlos aceptó con gusto, agradecido por la oportunidad de salir y sentir cierta normalidad. Caminaron por las calles húmedas, observando la ciudad que empezaba a recobrarse después de la tormenta.
Las luces de los escaparates reflejadas en los charcos daban un brillo especial a la ciudad. Carlos miraba todo con ojos curiosos, absorbiendo cada detalle, mientras Ana lo guiaba con confianza. Durante la caminata, conversaron sobre pequeñas cosas, lugares de la ciudad, costumbres locales, comida y anécdotas de la vida diaria. Ana notó cómo Carlos empezaba a relajarse, a sonreír y a reír de vez en cuando. Esa transformación le dio esperanza de que, con el tiempo, podría encontrar estabilidad y seguridad. Al llegar a una pequeña tienda de ropa, Ana ayudó a Carlos a elegir prendas secas y cómodas. Eligieron ropa sencilla, suficiente para que pudiera vestirse de manera adecuada para entrevistas o trabajos temporales. Carlos agradeció cada recomendación y consejo, mostrando una humildad que Ana apreciaba. No sabes cuánto significa esto para mí, dijo Carlos mientras pagaban la ropa. No solo la ropa, sino todo lo que estás haciendo. Estoy empezando a sentir que hay esperanza otra vez. Ana le sonrió, con una sensación de satisfacción silenciosa. A veces, solo necesitamos un poco de apoyo para retomar el camino, dijo. No es nada extraordinario, solo sentido común y un poco de ayuda. Luego fueron a comprar algunos alimentos básicos. Carlos mostró interés en aprender a preparar comidas simples y Ana le explicó cómo organizarse para no desperdiciar nada. Ambos trabajaron juntos, y la rutina de seleccionar productos, pagar y cargar bolsas generó una sensación de normalidad que Carlos necesitaba. Era la primera vez en semanas que podía sentir control sobre algo en su vida. De regreso a la casa, Ana sugirió que Carlos comenzara a buscar trabajo más activamente. Le ofreció su computadora y su ayuda para enviar solicitudes y revisar oportunidades. Carlos se sentó con concentración, escribiendo correos y llenando formularios. Ana lo observaba de cerca, corrigiendo errores y dando consejos. Era un proceso lento, pero Carlos mostraba paciencia y determinación. Cada pequeño logro lo motivaba a continuar. La tarde pasó rápidamente. Carlos recibió algunas respuestas positivas, aunque tímidas, y Ana le enseñó a mantenerse optimista mientras esperaba más oportunidades. También conversaron sobre cómo manejar entrevistas y cómo presentarse de manera confiada. Carlos aprendía rápido, y su actitud comenzaba a reflejar seguridad y esperanza. Al caer la noche, Ana y Carlos se sentaron a descansar. La ciudad afuera estaba tranquila, iluminada por farolas que reflejaban un ambiente cálido y seguro. Ana pensó en cómo un encuentro casual la noche anterior había cambiado la dinámica de su vida cotidiana. La presencia de Carlos traía desafíos, pero también enseñanzas. Le recordaba que la vida podía cambiar en un instante y que ayudar a alguien podía tener un impacto profundo. Carlos miró a Ana con gratitud. No sé cómo agradecerte, dijo. No solo me diste refugio, sino también un poco de dirección y esperanza. Nunca olvidaré esto. Ana sonrió, recordando la frase que él había dicho la primera noche, te recompensaré. Aún no entendía cómo eso podría suceder, pero estaba comenzando a sentir que la confianza que había mostrado al dejarlo entrar tenía un valor incalculable. Esa noche, Ana preparó la cena y Carlos ayudó en pequeños detalles. La colaboración les permitió compartir más tiempo juntos, y cada gesto simple, como poner la mesa o cortar verduras, fortalecía el vínculo entre ellos. Era una rutina que ambos disfrutaban, algo que les daba seguridad y estabilidad temporal. Cuando finalmente se sentaron a cenar, Carlos habló de sus planes inmediatos. Mañana voy a seguir enviando solicitudes, dijo. Sé que no será fácil, pero siento que estoy avanzando. Gracias a ti, siento que puedo intentarlo de verdad. Ana lo escuchó, con un sentimiento de orgullo y satisfacción. Eso es lo importante, dijo. Solo un paso a la vez. No hay prisa, pero cada esfuerzo cuenta. Antes de dormir, Carlos se acomodó en el sofá nuevamente, con la manta que Ana le había preparado. Gracias por todo, dijo. No solo por la comida o la ayuda, sino por escucharme, por confiar en mí y por darme una oportunidad.
Prometo que no te decepcionaré. Ana sonrió, sintiendo que aquel día había sido un paso importante para ambos. La promesa de Carlos parecía cada vez más sincera, y ella empezaba a ver que un acto de bondad podía generar cambios inesperados. Esa noche, mientras la ciudad dormía y la tranquilidad llenaba la casa, Ana y Carlos comprendieron que habían iniciado un camino que los uniría, no solo por necesidad, sino por confianza y esperanza. La vida seguía siendo incierta, pero por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que podían enfrentar lo que viniera, apoyándose mutuamente. La historia de una puerta abierta y una promesa aún por cumplirse estaba lejos de terminar, y lo que comenzó como un encuentro casual empezaba a transformarse en algo más profundo. La posibilidad de un cambio real y duradero en la vida de ambos. Los días pasaban con una rutina que, aunque sencilla, empezaba a dar forma a algo más grande. Ana y Carlos habían encontrado un equilibrio entre la vida diaria y los pequeños retos que surgían con cada amanecer. La lluvia había cesado por completo, y la ciudad se mostraba más clara y luminosa. Las calles brillaban con el reflejo del sol después de semanas grises, y los charcos restantes parecían espejos que reflejaban un nuevo comienzo. Carlos se levantó temprano aquella mañana. Su primer pensamiento fue organizar las solicitudes de trabajo que había enviado la tarde anterior. Ana ya estaba en la cocina preparando café y un desayuno ligero. La rutina se había convertido en algo natural, un soporte que les daba confianza y estabilidad en medio de la incertidumbre. Buenos días, dijo Carlos, con una sonrisa ligera. Hoy me siento con más energía. Creo que puedo avanzar más con las solicitudes. Ana asintió, complacida de verlo motivado. Eso es bueno, respondió. Recuerda que la paciencia es importante, pero cada esfuerzo cuenta. No te desanimes si algunas respuestas tardan en llegar. Después del desayuno, Carlos se sentó frente a la computadora. Ana se quedó cerca, ofreciéndole ayuda con la redacción de correos y revisando oportunidades de trabajo. Cada paso requería paciencia, algunas ofertas pedían documentos, otras información detallada, y muchas rechazaban candidatos sin dar explicación. Sin embargo, Carlos no se desanimaba. Su mirada mostraba determinación, y cada pequeño éxito le daba confianza para continuar. Al mediodía, Ana sugirió que salieran a caminar. La ciudad estaba llena de movimiento, con personas ocupadas en sus tareas, coches que pasaban lentamente y niños que jugaban en parques. Carlos observaba con atención, aprendiendo a familiarizarse con el entorno. Cada calle, cada edificio, cada tienda era un descubrimiento nuevo, y Ana se convirtió en su guía y apoyo. Gracias por mostrarme la ciudad, dijo Carlos mientras caminaban. Es mucho más fácil entenderla contigo que solo. Ana sonrió. Todos necesitamos a alguien que nos guíe alguna vez. No hay vergüenza en aceptar ayuda. Durante la caminata, discutieron posibles oportunidades de trabajo y lugares donde Carlos podría solicitar ayuda temporalmente. Ana le explicó cómo acercarse a las personas con confianza, cómo ser claro y honesto sobre su situación, y cómo mantener la calma en momentos de tensión. Carlos escuchaba atentamente, tomando notas mentales y aprendiendo a manejarse de manera más independiente. Cuando regresaron a casa, Ana se dio cuenta de que Carlos empezaba a mostrar cambios sutiles en su actitud, su confianza crecía, su voz era más firme y su mirada reflejaba menos temor. Sin embargo, no todo era sencillo. Durante la tarde, recibieron un mensaje de rechazo de una de las solicitudes más importantes que había enviado Carlos. La decepción fue evidente. Carlos bajó la cabeza, suspirando profundamente. Supongo que no siempre será fácil, dijo. Pero, debo seguir intentando. Ana lo miró con empatía. Exacto, dijo. Cada rechazo no significa fracaso. Solo es una oportunidad para aprender y mejorar la siguiente vez. No te rindas. Decidieron entonces reorganizar la lista de solicitudes y preparar nuevas opciones.
Ana le mostró algunos lugares de ayuda temporal y pequeñas oportunidades que podían permitirle generar ingresos mientras encontraba algo más estable. Carlos agradeció el esfuerzo y se comprometió a seguir trabajando con determinación. Esa noche, mientras cenaban juntos, Carlos comenzó a hablar de algo que le preocupaba, la posibilidad de no encontrar un trabajo lo suficientemente rápido y quedarse sin recursos. Ana escuchó con atención, tratando de ofrecer apoyo sin crear falsas expectativas. No puedo prometer que todo saldrá perfecto, dijo, pero sí puedo ayudarte a pensar en alternativas. Tal vez podamos buscar algún trabajo temporal, algo que te permita cubrir lo básico mientras encuentras algo más estable. Carlos asintió, reconociendo la realidad de sus palabras. Sí, tienes razón, dijo. Debo mantener la cabeza clara y no dejar que el miedo me paralice. Después de la cena, Ana y Carlos comenzaron a organizar un pequeño plan diario, enviar solicitudes por la mañana, salir a caminar o a conocer lugares de la ciudad por la tarde y descansar y reflexionar por la noche. La rutina no solo les daba orden, sino también motivación y un sentido de propósito. Carlos empezaba a comprender que sus esfuerzos podían tener resultados si se mantenía constante y positivo. Algunos días, la búsqueda era frustrante. Carlos recibía mensajes automáticos de rechazo o simplemente no obtenía respuesta. Pero Ana le enseñó a no desanimarse, a ver cada intento como un paso hacia adelante. Juntos, revisaban cada detalle, ajustaban currículums y preparaban nuevos correos. La persistencia se convirtió en su mejor herramienta. Una tarde, mientras Ana estaba en la cocina preparando té, Carlos miró por la ventana hacia la calle. La ciudad parecía tranquila, pero él sentía el peso de la incertidumbre. A veces siento que estoy dando vueltas sin avanzar, dijo con voz baja. Ana lo escuchó y se acercó. Es normal sentirse así, dijo. Pero no estás solo. Cada pequeño esfuerzo que haces cuenta, y no siempre podemos ver los resultados de inmediato. La paciencia es parte del proceso. Carlos respiró hondo, sintiendo que las palabras de Ana le daban fuerza. Gracias, dijo. No sé qué haría sin tu apoyo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Carlos recordó la promesa que había hecho la primera noche, te recompensaré. No sabía cuándo ni cómo podría cumplirla, pero sentía que debía mantener su palabra. Su mente comenzó a imaginar maneras en las que podría agradecer a Ana algún día, aunque por el momento solo podía concentrarse en avanzar con determinación. Los días siguientes trajeron nuevas oportunidades. Carlos recibió una llamada para una entrevista en un lugar pequeño, un trabajo temporal que no era ideal, pero que le permitiría ganar algo de dinero. Ana lo preparó para la entrevista, repasando preguntas comunes y aconsejándole sobre cómo presentarse con confianza. Carlos se sintió nervioso, pero también emocionado. El día de la entrevista, Ana lo acompañó hasta la puerta, dándole palabras de aliento. Recuerda, dijo, sé tú mismo, muestra tu determinación y honestidad. No necesitas impresionar a nadie más que a ti mismo. Carlos asintió y se fue, con el corazón latiendo rápido pero con un sentimiento de esperanza. Ana regresó a casa, deseando que todo saliera bien. La espera fue larga, pero cuando Carlos regresó, tenía una sonrisa en el rostro. «Lo conseguí», exclamó. «No es un trabajo perfecto, pero es un comienzo. Gracias a ti, puedo empezar a estabilizarme de nuevo». Ana sonrió con alivio y orgullo. «Sabía que podías hacerlo», dijo. «Este es solo el primer paso, pero lo importante es que lo diste». Esa noche, mientras cenaban y conversaban sobre los próximos pasos, Ana sintió que la promesa de Carlos empezaba a tomar sentido. No era solo una frase vacía, había una intención real detrás de ella. Y aunque aún no sabía cómo se cumpliría, era evidente que la gratitud y la determinación podían transformar cualquier situación. Con cada día que pasaba, Carlos demostraba que podía confiar en sí mismo y que su vida podía cambiar con esfuerzo y perseverancia. Ana,
por su parte, aprendía que la confianza en los demás y la ayuda sincera podían generar resultados inesperados. La relación entre ambos se fortalecía, basada en respeto, apoyo y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La noche cerró con una sensación de logro y esperanza. Carlos descansaba en el sofá, mientras Ana preparaba algunas notas y planes para el día siguiente. La ciudad afuera estaba tranquila, pero dentro de esa casa, algo más grande había comenzado a crecer: la confianza, la determinación y la posibilidad de un futuro mejor. Esa fue la lección más importante de esos días: la vida puede ser difícil, y los obstáculos pueden parecer insuperables, pero con apoyo, esfuerzo y determinación, es posible avanzar y cambiar el rumbo de las cosas. La promesa que Carlos había hecho la primera noche ya no era solo una frase, se estaba convirtiendo en una realidad silenciosa, que algún día transformaría por completo la vida de Ana y, sin duda, también la suya. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina de Carlos y Ana se consolidó. Cada mañana traía pequeños avances, y cada tarde un aprendizaje nuevo. Carlos había conseguido adaptarse a su trabajo temporal, y aunque no era perfecto ni muy lucrativo, le permitía cubrir sus necesidades básicas y sentirse útil. Ana lo observaba con una mezcla de orgullo y tranquilidad. Ver cómo alguien que había llegado a su puerta mojado y desesperado ahora avanzaba por la vida con decisión le daba una satisfacción silenciosa. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Carlos se mostró especialmente pensativo. «Ana», dijo de repente, «quiero hablar contigo de algo importante». Ana lo miró con atención. «Claro, dime». Carlos respiró hondo. «Recuerdo la promesa que hice la primera noche que llegué aquí», dijo. «Te dije que algún día te recompensaría por tu amabilidad. Al principio parecía solo palabras, pero ahora siento que puedo cumplirla». Ana lo observó, sorprendida. No esperaba que Carlos mencionara eso tan pronto ni de esa manera. «No tienes que hacerlo», dijo suavemente. «Solo me alegra que estés avanzando y encontrando estabilidad». Carlos negó con la cabeza. «No es solo eso», dijo. «Quiero hacerlo. Has cambiado mi vida con un acto simple de confianza, y siento que es justo devolverte algo. He estado pensando cómo puedo ayudarte, y creo que encontré una forma que podría ser útil para ambos». Ana frunció el ceño, intrigada. «¿Cómo?», preguntó. Carlos explicó que, gracias a su trabajo temporal, había conocido a personas que podían ofrecer oportunidades importantes. Entre ellas estaba un contacto que buscaba a alguien confiable para un proyecto de negocios que necesitaba atención inmediata. No era solo una oferta de trabajo, sino una puerta para que Ana desarrollara algo que ella misma había deseado, un proyecto personal que había postergado por años. «Sé que no es algo que esperaba», dijo Carlos con sinceridad, «pero pensé que podría ser útil para ti. No quiero que lo veas como un favor, sino como la manera de cumplir mi promesa». Ana sintió una mezcla de sorpresa, gratitud y emoción. Nunca habría imaginado que la promesa de Carlos se materializaría de esa manera. «Es increíble», dijo. «No sé qué decir». Carlos sonrió. «Solo úsalo», dijo. «Hazlo crecer, y piensa en ello como mi manera de decir gracias». Los días siguientes estuvieron llenos de preparación. Ana revisó los detalles del proyecto, ajustó ideas y se organizó para iniciar algo que siempre había querido, pero nunca tuvo el impulso ni los recursos para comenzar. Carlos la ayudó con entusiasmo, compartiendo su tiempo y experiencia, mostrando que su apoyo no era solo financiero o logístico, sino también emocional. Durante ese tiempo, Ana comprendió que la promesa de Carlos no solo la beneficiaba a ella, sino que fortalecía la relación que habían construido. La confianza mutua se había convertido en un motor de cambio para ambos. Carlos, que al principio solo buscaba refugio y seguridad, ahora podía contribuir de manera significativa y sentir que su palabra tenía valor. Una tarde, mientras organizaban documentos y planificaban los próximos pasos, Ana miró a Carlos con una sonrisa sincera.
Nunca pensé que algo tan simple como abrir mi puerta podría traer tanto, dijo. Has cambiado tanto mi perspectiva sobre la confianza y la bondad. Carlos se rió suavemente. Y tú has cambiado la mía, dijo. Me enseñaste que hay personas que realmente ayudan sin esperar nada a cambio. Por eso hice la promesa. Y ahora, cumplirla me hace sentir que todo tiene sentido. El proyecto comenzó a tomar forma. Ana aplicó sus ideas y conocimientos, y con el apoyo de Carlos, logró organizar los primeros pasos de manera clara y efectiva. Cada pequeño logro reforzaba su confianza, y cada obstáculo se convertía en un aprendizaje compartido. La experiencia les enseñó que la vida podía dar oportunidades inesperadas y que confiar en los demás podía abrir caminos que uno nunca imaginó. Una semana después, Ana recibió los primeros resultados del proyecto. Las oportunidades que surgieron gracias a Carlos empezaban a generar avances concretos. Se sentía emocionada y agradecida, no solo por la ayuda tangible, sino por todo lo que la experiencia había significado emocionalmente. Carlos la acompañaba en cada paso, siempre recordándole la importancia de la paciencia y la dedicación. Mira lo que hemos logrado, dijo Ana, observando los resultados. No habría sido posible sin tu ayuda. Carlos sonrió, modesto. Solo hice lo que debía, dijo. Pero me alegra ver que estás feliz y que esto funciona. La promesa se está cumpliendo, y no podría sentirme más satisfecho. Con el tiempo, Ana comenzó a compartir su experiencia con amigos y conocidos, explicando cómo un pequeño acto de bondad había cambiado su vida. La historia de la puerta abierta y la promesa de Carlos se convirtió en un ejemplo de cómo confiar y ayudar a otros podía generar cambios profundos. Carlos también compartía su historia, mostrando que mantener la palabra y actuar con sinceridad podía transformar vidas. Un día, mientras ambos estaban trabajando juntos en el proyecto, Ana reflexionó sobre todo lo ocurrido. Recordó la noche lluviosa en que Carlos tocó su puerta y pronunció aquellas palabras: te recompensaré. Lo que parecía una frase sencilla, casi imposible de cumplir, había desencadenado una cadena de cambios que beneficiaron a ambos. La confianza, la paciencia y el esfuerzo mutuo habían creado algo mucho más grande que un simple favor. Es increíble cómo todo empezó con un solo acto de bondad, dijo Ana, pensativa. Nunca imaginé que un momento así pudiera cambiar tantas cosas. Carlos asintió, con una sonrisa tranquila. Eso es la vida, dijo. A veces un pequeño gesto tiene consecuencias enormes. Solo hay que estar abierto a recibir y dar confianza. El proyecto siguió creciendo, y con él, la relación entre Ana y Carlos se fortaleció. Ya no eran solo una persona ayudando a otra, sino dos personas que compartían objetivos, aprendían juntas y se apoyaban en cada paso. La promesa de Carlos se había convertido en un símbolo de gratitud, confianza y posibilidades futuras. Un día, mientras celebraban un logro importante del proyecto, Carlos miró a Ana con sinceridad. Quiero que sepas que cumplir mi promesa no solo me hace feliz, sino que también me enseña algo sobre mí mismo, dijo. Puedo ser útil, puedo ayudar y puedo confiar en otros. Y eso es algo que no había sentido en mucho tiempo. Ana lo miró, con una mezcla de emoción y orgullo. Y yo aprendí que un acto de confianza puede abrir puertas que uno ni siquiera imaginaba, dijo. Tu promesa se convirtió en algo más grande que un simple agradecimiento. Nos dio la oportunidad de crecer juntos. La historia de aquel encuentro lluvioso, la promesa y la confianza se convirtió en un recuerdo imborrable. Ana y Carlos comprendieron que las decisiones valientes, aunque pequeñas, podían tener un impacto duradero. La vida estaba llena de momentos inesperados, y la forma en que se respondía a ellos podía determinar no solo el propio destino, sino también el de otros. Al final, la promesa de Carlos se cumplió de manera tangible y emocional. Ana encontró la oportunidad que necesitaba, Carlos demostró que podía cumplir su palabra y ambos aprendieron lecciones profundas sobre la confianza, la gratitud y la solidaridad. La puerta abierta aquella noche no solo significó refugio,
sino un punto de partida hacia un futuro lleno de posibilidades. Esa experiencia les enseñó que la vida podía ser incierta y desafiante, pero que la bondad, la paciencia y la acción podían transformar cualquier situación. La promesa que parecía solo palabras se convirtió en un símbolo de cómo las relaciones humanas, la confianza y la sinceridad podían crear cambios reales y duraderos. Al caer la noche, Ana y Carlos se sentaron en la sala, observando la ciudad iluminada por las luces de las farolas. El recuerdo de la lluvia, la puerta abierta y la promesa cumplida les acompañaba, recordándoles que la vida podía cambiar en un instante, pero que cada decisión consciente tenía el poder de transformar el destino. Gracias, dijo Ana, rompiendo el silencio. No solo por cumplir tu promesa, sino por mostrarme que la vida puede sorprendernos de maneras increíbles. Carlos sonrió suavemente. Gracias a ti, dijo. Por dejarme entrar y confiar en mí. Ese fue el primer paso, y todo lo demás vino después. Esa noche, ambos entendieron que la promesa no solo había cambiado la vida de Ana, sino también la de Carlos. Había creado un vínculo fuerte, basado en la confianza, la gratitud y el apoyo mutuo. La historia de aquel encuentro inesperado y la promesa que surgió de él se convirtió en un recordatorio eterno de que un pequeño acto de bondad podía desencadenar cambios grandes e inesperados. La vida continuó, con nuevos desafíos y oportunidades, pero Ana y Carlos sabían que podían enfrentar cualquier cosa juntos. La experiencia les enseñó que la bondad, la paciencia y la confianza podían abrir caminos insospechados, y que a veces, la promesa de un corazón sincero podía cambiar todo. Y así, la historia que comenzó con una puerta abierta y unas palabras simples terminó con una lección clara y poderosa: confiar, ayudar y cumplir la palabra dada puede transformar vidas, y que los actos de bondad, aunque pequeños, tienen un impacto que se siente mucho más allá del momento en que ocurren.